Hola, buen día a todas y a todos. El 18 de noviembre, en la emisión de Noticias Caracol, salieron una serie de publireportajes, uno sobre unas muchachas, unas niñas, que estarían buscando cómo poder ir a participar en el Mundial de Robótica. De igual manera salió una pieza, un publireportaje, sobre unos estudiantes de la Universidad Nacional quienes habrían ganado un concurso de la NASA y estarían buscando financiación para poder asistir y presentar su prototipo en los Estados Unidos. Bien, existe una gran cantidad de publireportajes en nuestros medios de comunicación, en los informativos de los grandes medios de comunicación, normalmente que nos cuentan historias de vida extraordinarias. Historias de vida que básicamente están vinculadas con una serie de personas que a partir de su esfuerzo, a partir de la constancia, a partir de la disciplina, han logrado vencer la adversidad, principalmente la situación de pobreza, la situación de miseria, la situación de exclusión. Hay que decir que estas historias son espectaculares y que hay que admirar a dichas personas. Sin embargo, que estos tipos de relatos, que estos publireportajes estén permanentemente en la pantalla, tienen una repercusión en el discurso público, en los discursos políticos y en definitiva en la configuración de nuestra realidad. Detrás de este tipo de piezas, lo que hay es una distorsión de la realidad en la medida de que se romantiza la pobreza y en la que se crean una serie de estereotipos en donde hay un pobre que es bueno, aquel pobre que se esfuerza, aquel pobre que es honesto, aquel pobre que es disciplinado, aquel pobre que es capaz de vencer la adversidad, ese es un pobre bueno. Pero también se crea la categoría de un pobre malo, aquel que exige, aquel que protesta, y este es catalogado como un criminal, como un vándalo. Y a partir de esto también, de estas categorías del pobre bueno y del pobre malo, se generan unos estereotipos en el que el discurso lo explota, lo encuadra y lo explota electoralmente la derecha. El pobre es pobre porque quiere, o el trabajen, vagos. Todo se reduce a una cuestión individual. Se borra de un plumazo así la estructura de la sociedad, las instituciones, el funcionamiento en definitiva de la sociedad, y todo se reduce a un tema individual, a un tema comportamental. El pobre es pobre porque quiere. Se niega de esta manera la complejidad de la realidad. Y se entregan una solución muy fácil. La solución es que el individuo, aquella persona, se esfuerce. La situación no es cambiar el sistema de protección social. La situación no es fortalecer el Estado y fortalecer las instituciones y acabar la corrupción y que los ricos paguen impuestos. No. Se crea una lógica inversa. La lógica es que el individuo se esfuerce. Esto nos acerca un poco a aquello de la sociedad del rendimiento que nos diría el filósofo Byung-Chul Han, en donde parece ser que todo es posible. Solo hace falta que usted se esfuerce, se autoexplote y se esfuerce más y se esfuerce más y se esfuerce más. Y si las cosas no están saliendo bien, no es por la realidad, no es por la desigualdad, no es porque no esté en condiciones privilegiadas, no, es porque usted no se está esforzando lo suficiente. Esto es una grandísima estupidez. Pero este discurso viene dominando, en cierta medida, el discurso público. El discurso público. A partir de esto también hay unos usos. Entonces, a partir de esa romantización de la pobreza hay unos usos. Una parte, el pobre que no existe. Está el pobre malo, está el pobre bueno, está el pobre que no existe. Esa miserableza que se esconde, que parece que es parte del folclore, los que están en una esquina pidiendo o viviendo debajo de un puente o en autoconstrucción, en invasiones, etcétera, etcétera. Y luego hay un pobre que es usado por los políticos.
El pobre que ahora mismo en elecciones es usado para tomarse la fotografía, para darle algún subsidio pequeño, para tejer una red clientelar, para poder movilizarla en elecciones. En definitiva, se romantiza y se utiliza la pobreza. No existe una voluntad política de transformar la realidad. Bien, volviendo a las piezas, a los public reportajes, uno de estos pues hablaba de que niñas entre quinto y 10º grado ganaban poder ir a ese mundial de robótica, pero que no tenían dinero, que tenían que buscarlo y que acudían pues a personas que dieran donaciones. En el caso de los estudiantes de la Universidad Nacional de último semestre, de mecánica industrial, de mecatrónica, de diseño industrial, etc., estos vendían dulces, sándwiches y otras cosas en las estaciones del Transmilenio, en las estaciones de autobuses, para buscar los fondos para poder producir su prototipo y poder viajar a la NASA. Se pone el foco en el individuo. Se muestran historias estupendas, de berraquera, de esfuerzo, en efecto, pero se pone el foco en el individuo. De esta manera se evita hablar de los problemas estructurales, de una casta política que ha destruido el país, de unas familias ricas que no pagan impuestos, que no les importan, en definitiva de unos poquitos que se aprovechan, que viven a costa del esfuerzo de la gran mayoría. Se pone el foco en estas historias de vida y no se pone el foco donde debería. ¿Dónde está el ministerio? ¿Dónde está nuestro Estado? ¿Estamos viviendo en un Estado social de derecho? ¿Estamos en un Estado de bienestar? Definitivamente no. Estamos en una república bananera en donde se magnifica y se romantiza la pobreza y en donde no se enfrenta de manera objetiva para corregirla. Sin embargo, estoy convencido que más pronto que tarde lograremos dar un paso adelante que nos acerque a hacer de Colombia una verdadera república democrática. Es esto. Un fuerte abrazo a todas y a todos.